Hola a todos, bienvenidos al canal Luisito XD. Hoy vamos a ver cómo Mar ha intentado destruir mi vídeo sobre la leyenda negra y no le ha salido muy bien. Y así es como los hispanófilos de internet están adoctrinando a niños, como es el caso de Luisito. Vamos a ver. Hola a todos, bienvenidos al canal Luisito XD. Hoy vamos a desmentir la leyenda negra. Como sabéis, ya he hablado de cómo desmentir la leyenda negra y también cómo hay leyenda negra en libros del colegio, pero hoy voy a desmentirla en general. Para empezar, los españoles no robamos oro en América, porque había un sistema económico donde la mayor parte de este oro iba para los virreinatos, para abrir escuelas. No, no quedaba en la mayor parte de los virreinatos. Y si acaso, ya como dije en el anterior video, era para las familias aristócratas, no para repartirlo entre los indígenas, negros y samos. Yo no sé de dónde nace la idea de verdad de ese protosocialismo en el Imperio Español. Para empezar, en ese fragmento puse que con el dinero del oro de América se construían cosas públicas como universidades, hospitales, etc. En ningún momento dije que se le daba a negros o a indígenas universidades y para mejorar el sistema virreinal en general. Hay ocasiones incluso donde los propios católicos son los que se dedican a abrir las universidades o colegios mayores. Existía un plan de educación nacional por parte del Imperio Español, o mejor dicho, ningún rey. Es verdad que la Iglesia dio dinero a los virreinatos para abrir universidades, pero ahí estás omitiendo que el Imperio Español dio el oro de las minas para abrir universidades y demás centros. Podemos ver como, por ejemplo, Ciudad de México era mucho más rica que Madrid. ¿Cómo carajo Nueva España existía en 1500 si ni siquiera habían conquistado a la Triple Alianza? Aquí cometí el error de decir que estábamos en el año 1500, cuando era desde el 1500 hasta el 1599, esos años. Aparte de que poco oro llegaba a España en esas épocas. No, mucho oro no, pero mucha plata sí. Y la mayoría. Esa plata también se usaba para abrir escuelas, universidades, etc. y para pagar a los tercios. Digo lo del oro porque hay mucha gente diciendo que os robaron oro y no que os robaron plata. La mayoría de este oro iba para pagar a los tercios y pagar las guerras que tenía España en Europa. Luego de eso también tenemos lo típico de que los españoles hicimos genocidios en América, cosa que también es falsa, debido a que ni queríamos ni podíamos hacerlos. Porque, por ejemplo, se pudo ver en la Constitución de Cádiz cómo los españoles protegían a los indígenas, aparte de que los Pasamos del año 1500 al año 1812, mamita querida. A ver, no hubo una política de Estado genocida en contra de los indios en general. Eso es innegable, ¿no? Pero ahora, negar de que hubo virreyes, de que hubo conquistadores, de que sí tenían un objetivo de exterminar o llevar al mínimo número a una población indígena, eso también llegó a suceder. Los reyes también protegieron a los indígenas, como Isabel I, Felipe II o Carlos I, haciendo cartas para proteger a los indígenas. Aparte de que quiero que me muestres qué virreyes querían hacer genocidios contra los indígenas, porque sería imposible, porque como dije, no había suficiente poder para hacer un genocidio en América. Los trabajos en los que trabajaban eran muy bien pagados. Y no, los indígenas no eran esclavos, porque los esclavos eran africanos prisioneros de guerra. Aparte de que los españoles no tenían los medios para hacerlo. Los españoles no tenían los medios para hacer qué, para hacer a los indios esclavos. Bueno, yo no diría un estado de esclavitud, esclavitud, hasta esclavitud completa como la del negro. No, seguramente no. Pero sí vean un estado de protoesclavitud, ya que a ustedes les gusta tanto la palabra proto. Bueno, utilizo la palabra protoesclavitud o cercano en ocasiones a la esclavitud. Porque las tropas estaban luchando en Europa. No, eso no tiene absolutamente nada que ver. La gente que estaba en América, los peninsulares, los criollos, tenían la obligación de reprimir este tipo de sublevaciones. Ridículo que, porque tú me digas que los tercios estaban peleando contra los otomanos, en América todo el mundo andaba de libre. No, el encomendero tenía la obligación de reprimir, por decirlo así, sublevaciones. ¿Cómo que no tiene nada que ver? España estuvo luchando en guerras casi todo el tiempo contra otomanos, franceses, príncipes alemanes, esto en Carlos I y V, Reino Unido, Países Bajos y luego con las guerras napoleónicas. ¿Y con qué medios iba a evitarlo? Si en el caso en que hubiera una sublevación en América no había manera de evitarla. Y te recuerdo que las armas de los conquistadores tardaban 4 minutos en recargar. En cambio, la de los indígenas era solo poner una flecha en el arco. También te recuerdo que solo había muy pocos españoles en América. En cambio, había muchísimos indios. Sería imposible hacer un genocidio a esa escala. Y los españoles en América eran muy pocos para hacer un genocidio.
Y para los que creen que los españoles hicimos un genocidio en América, solo dígame un genocidio que haya hecho España en América. El siguiente tema va sobre Simón Bolívar y las independencias. Para empezar, la guerra de independencia era impopular. Esto se puede ver en que los soldados que estaban luchando en la guerra de independencia eran soldados veteranos de la guerra napoleónicas. Es el problema del adoctrinamiento por parte de gente como Brigada, Pax Hispánica y el Capitán España, ¿no? Los británicos, si acaso llegan, o mejor dicho, los europeos, porque era una legión extranjera completamente, llegan en 1817, 18, 19, ¿no? Antes de eso, la guerra de independencia se libró en Venezuela con venezolanos, tanto del bando realista y del bando republicano, ¿no? Que haya sido una guerra que haya tenido gente de nacionalidad americana, sí le puede dar el carácter de guerra civil, pero eso no quita tampoco el carácter de guerra de independencia, o sea, es ridículo. Y también hay que recordarle a Luisito de que, por ejemplo, el oriente de Venezuela ya estaba dominado mucho antes de la llegada del propio Bolívar. La isla de Margarita, por ejemplo, se sublevó. La isla de Margarita también, por ejemplo, se sublevó sin ni siquiera la intervención de Bolívar ante las fuerzas realistas. Expulsaron allá al gobernador, o sea, que había sectores, territorios en donde la guerra no era muy popular por parte de los patriotas, sí, así como tampoco era muy popular el sector realista en algunos territorios. El Imperio Británico. El Imperio Británico se los dio a cambio de que Bolívar les diera al Imperio Británico minas de oro, propiedades y mucho más. No, eran mercenarios que fueron pagados por la República con la promesa de que luego de la guerra de independencia les iban a dar su parcela de tierra. Algo así como lo que hacían con los conquistadores aquí, que les prometían un feudo, una parcela de tierra con indígenas para que trabajaran y le produjeran dinero a él y a la corona. Básicamente, Bolívar hizo lo mismo. No, no eran iguales, porque Bolívar se los dio como deuda por haberlos ayudado en la guerra de independencia. En cambio, la corona española solo los había dado pocos títulos de propiedad. Y lo de los esclavos te lo has inventado, porque los indígenas no eran esclavos, los esclavos eran africanos prisioneros de guerra. Incluso el propio duque de Wellington dijo que era imposible invadir América, que la única... No, imposible tan imposible no, porque si nos damos cuenta, tanto Holanda como Francia, el propio Reino Unido, le fueron quitando islas a España de manera progresiva. Recordemos que en 1797, por ejemplo, los ingleses invaden Trinidad y Tobago. Así que imposible, imposible, no, no lo es. forma posible de que Reino Unido tuviera el control de América era independizando América para pasar a ser vasallos de los ingleses. Por eso Reino Unido apoyó la independencia. No, Reino Unido tuvo una postura neutral y que esa neutralidad terminó, digamos, ayudando a la independencia, pero no un apoyo formal. Claro, vaya neutralidad la de darle soldados a Bolívar y también la neutralidad de reconquistar los territorios de España de Napoleón para luego quemarle las fábricas y demás cosas que tuvieran esos territorios. Yo esa neutralidad no me la sabía. Aparte de que los indígenas decidieron apoyar a España. ¿Qué tribus apoyaron a los españoles? Estos pueblos son Juan, Cachanca, Chapapoyas, Cañari. Estos pueblos pensaron en que al formar una alianza con los españoles pudieran librarse de... Pero Dios mío, esto es de la época de los incas, esto ni siquiera es la época de la independencia. Luisito. Esos fueron los pueblos que antiguamente hicieron una alianza con España para luego de eso apoyar a España contra Bolívar. A ti como que lo de las alianzas no se te da muy bien, porque Simón Bolívar obligó a Perú a independizarse. Es que yo de verdad no entiendo cómo para ustedes a veces sí funciona lo de... No, es imposible que una minoría domine a la mayoría cuando les conviene. Porque cuando no, aplican el caso de Leorial. Una pequeña élite se impone ante la mayoría. Y claro, ya aquí en esta idea, gente como Luis Vázquez, alia Brigada Fraudulenta, ha tenido que ir regulando y decir que no, bueno, sí, sí tenían indígenas y negros a su favor, porque es que no les queda más de otra. De que los dejó en bancarrota, con una deuda de 20 millones de reales. Y cuando acabó la guerra, Simón Bolívar se volvió el primer dictador de América, No, el primer dictador de América sería Miranda, si acaso. matando españoles en hospitales y diciéndonos que éramos las peor de las razas. Lo peor de todo es que Luisito tiene las ideas todas mezcladas aquí, porque ese suceso de los prisioneros de La Guaira, creo que pasó como en 1813 o 14, si no me equivoco, y dice esto luego de la independencia del primer gente, ya más allá del 24. Incluso dejó en deudas a la Gran Colombia y a Perú, diciéndoles que la única forma de salvarlos era de que Reino Unido los salvara. Bueno, en conclusión,
Es como la propaganda españolista adoctrina a tus hijos. Por esta razón es que hay que combatir tanto esa leyenda rosa como esa leyenda negra y no dejarnos dominar, por el contrario, por ese discurso oficialista de los gobiernos latinoamericanos en general, que hay que reconocerlo, a veces también pecan. Luego de esto dices que hay propaganda españolista, cuando yo dije 1 millón de veces que la hispanidad no se centra solo en España, pero tú siempre te tapas los oídos cuando digo eso. Aparte de que siempre eres tú el que mencionas a España y luego te quejas. Sigo sin entender por qué aparece Brigada en la miniatura y en el vídeo si el vídeo va dedicado a mí, pero bueno, será porque estás picado con el vídeo que te hizo Brigada. Por cierto, el vídeo se subió tarde, se subió como 2, 3 días tarde al que hizo Omar, porque Omar subió el vídeo cuando yo estaba de vacaciones en Cataluña y ni siquiera sabía que me había hecho un vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Chao.